Dani tiene 37 años ahora y pues cuando fue un niño tuvo una experiencia traumatizante. Creo que así lo definiste cuando hablamos para preparar esta entrevista, Dani. Sí. ¿Qué pasó cuando tenías 5 años? Pues yo estaba en casa de un amiguito de la misma edad. Estábamos un ratito jugando nosotros solos y ese amiguito pues tenía un hermano que era un poco más mayor que él. Y ese hermano tenía una caja de cosas suyas bajo la cama, ¿no? Lo típico que tienes las cosas tuyas que nadie toca. Pues en ese momento ese amigo mío pues cogió esa caja y dentro de esa caja había una cinta de vídeo VHS, ¿no? En esa época veíamos vídeos con cintas. Y pues el amigo cogió esa cinta y la puso en un reproductor de vídeo. Yo no sabía qué es lo que había en esa cinta, pero en ese momento pues salta en la pantalla una escena de pornografía bastante explícita, ¿vale? Yo tenía alrededor de 5 o 6 añitos, era una escena de dos chicos con una chica, y vale, a ver, nadie me había hablado nada acerca de esos temas en ese momento, pero mi reacción es una mezcla de miedo, desesperación. Yo salgo corriendo de ahí, sintiéndome muy mal y busco un sitio para esconderme, ¿no? Y eso me genera un malestar que se queda algunos días después que pasa eso, ¿no? A partir de ahí, ¿qué sucede? ¿Cómo te marca esta experiencia de la que pues no tenías, o sea, nadie te había hablado, ni podías hablar con nadie? ¿Qué sucede a continuación? Bueno, primero es que tampoco sé muy bien por qué, pero me daba vergüenza hablar de eso con cualquier persona, ¿no? Como si fuera algo que a lo mejor incluso mis padres no querrían escuchar que había pasado, ¿no? Entonces, yo intento manejarlo de mi manera, con mis estructuras de un niño tan pequeñito, ¿no? Pero lo que empieza a pasar es que empiezo a tener como sensaciones físicas, incluso cuando yo veía a mujeres, ¿no? Especialmente mujeres en situaciones sexualizadas. Yo vengo de Brasil y en Brasil, a ver, una chica en bikini es el pan de cada día de los anuncios, programas, todo, ¿no? Entonces, eso empieza a generarme sensaciones que, bueno, en ese momento no lo sabía, pero era una especie de excitación sexual. Lo que pasa es que era muy pequeño, ¿no? Tendría a lo mejor unos 7 añitos y eso pues me motiva a querer buscar más y más contenido que me generara ese tipo de sensaciones. Lo que pasa es que estamos en una época que no había internet, ¿no? Entonces yo pues busco lo que encuentre de alguna revista con alguna foto de alguna chica con ropa interior o escenas de películas normales, pero cosas que me generaran esa misma sensación, ¿no? Lo que pasa es que en el momento que entra un ordenador con internet banda ancha en mi casa, pues entonces eso se convierte en una búsqueda bastante compulsiva de pornografía, ¿no? ¿Qué edad tenías entonces cuando entra ese primer ordenador? Pues yo fui bastante tarde en ese aspecto de la tecnología, porque mucha gente de mis amigos tenían ordenador mucho antes, pero yo diría que sobre los 17 años es cuando entré el ordenador. Acababa de entrar en la universidad, entonces yo era el estudiante y tenía sentido que yo tuviera el ordenador en mi habitación, lo que no me ayudó nada, ¿no? En ese aspecto, pero sí, alrededor de 17. ¿Cómo cambió tu consumo a raíz de tener ese ordenador en tu cuarto? Creo que la diferencia es el nivel de accesibilidad, de asequibilidad, porque era barato, no tenía que pagar nada por ello, a diferencia de antes que a lo mejor tendrías que alquilar una cinta VHS en el videoclub, dar la cara o comprar una revista. En ese momento tienes un escaparate de contenido prácticamente infinito, ¿no? Y mira que no estamos hablando de Internet de ahora, estamos hablando de 2006, 2005 y hoy día el problema es mucho más grande, ¿no? Pero en ese momento es como la facilidad de acceso, de decir, ahora de repente todo lo que yo quería encontrar, ahora lo encuentro con mucha facilidad, ¿no? Entonces eso aumenta la frecuencia de consumo y a ver, momentos de estar a veces 3-4 horas delante del ordenador buscando el vídeo que te va a dar el subido máximo y el día siguiente tienes que despertarte pronto y has dormido 4 horas, ¿no? Pero... ¿Te afectaba esto a tus estudios, a las relaciones que tenías en ese momento?
momento, a tu salud, en horas de sueño? ¿Cómo te afecta? Eso sí, principalmente yo diría físicamente a nivel de salud era principalmente eso, ¿no? Porque, a ver, yo nunca he sido el adicto que no sabía hacer otra cosa, que estaba 10 horas al día, que porque los hay, pero en mi caso nunca he sido de esos, pero sí muchas veces afectar, por ejemplo, el tema del sueño, de dormir pocas horas porque he estado hasta las 2, las 3 de la madrugada consumiendo pornografía, el día siguiente pues tener que despertarse pronto, que ahí empezamos a estudiar bastante pronto en Brasil, y también en cuanto a las relaciones, a ver, es muy difícil después de tantos años mirando a las mujeres de manera sexualizada, ser capaz de relacionarte con una de otra manera, ¿no? Entonces te condiciona mucho las relaciones. No es que no tuviera amigas, tenía, pero a ver, era para mí muy difícil no sexualizar prácticamente todas las mujeres que me parecieran atractivas, porque eso había enseñado a mi cerebro, ¿no? La pornografía y lo que había buscado, y claro que eso me afectaba, claro. ¿Cuándo te das cuenta de que no puedes parar, de que tienes un problema de control, de que las sensaciones que estás experimentando pues ya no son las que quieres? A ver, yo creo que porque, claro, siempre ha sido reconocido como que la pornografía es una cosa de chicos, ¿no? Y lo hacen todos, ¿no? Y es normal y tal. Pero no te das cuenta de que tienes un problema hasta que tienes razones suficientes para dejarlo y no eres capaz de hacerlo, ¿no? Y eso es lo que me pasa. Conozco otras personas alrededor, amigos y tal, con los que yo comento que también están en situaciones parecidas. Eso tampoco les está haciendo bien. Dices, vale, pues lo dejo, ¿no? Y entonces pasa un par de días y vuelve a pasar. Dices, no, vale, ahora sí que es la de verdad, ¿no? Lo dejo. Y dices, una semana, qué bien, ¿no? Qué bien he podido. Caes otra vez, ¿no? Y eso empieza a pasar muchas y muchas veces y durante años, y dices, es que creo que ya no tengo el control, ¿no? Que ya no soy capaz de decir que no, aunque tenga muchas razones para no hacerlo, ¿no? Te das cuenta entonces que sí que tienes un consumo problemático, que tienes un problema, que es que no puedes parar, aunque quieras no puedes parar. Lo que pasa es que en esa época en la que a ti te pasa esto no es como ahora, que hay un debate sobre este tipo de adicción. Se habla de adicción a las drogas, pero no se hablaba de adicción a la pornografía, y tampoco había, como hay ahora, quizás más estructuras pues para ayudar a quienes lo quieran dejar. Entonces tú te das cuenta que tienes un problema y ¿cómo haces para dejarlo? Vale, sí, realmente es una diferencia muy grande que a ver, la Internet, por ejemplo, ahora juega muy en negativo en contra de los que quieren salir, pero también en positivo en cuanto a recursos, ¿no? Hay muchos ahora. Y yo en ese momento, pues lo que empiezo a darme cuenta es que cada vez que yo divido eso, comparto eso con otras personas, eso pierde algo de fuerza en mí, ¿no? Como que ya no estoy solo en esa lucha, ¿no? Parece que el dividirlo con otras personas, pues eso me ayudó en contextos de amistades, en ese momento pues de mi iglesia, y encontrábamos como ambientes donde podrías dividir y eso perdía fuerza. Pero la verdad es que eso a veces me conseguía controlar durante algunos meses y mira qué bien, y volvía a pasar, ¿no? Entonces fue como una montaña rusa así de muchos años de dividir con gente, perder fuerza, digo, vale, parece que ahora la cosa ha funcionado, ¿no? He salido. Y volver otra vez después y seguir intentando hacer lo mismo, ¿no? Y eso es el recurso que tenía, básicamente. Te dabas cuenta que seguías atrapado y en tu caso fue tu mujer, la que ahora es tu mujer, ¿no? La que te acompañó en todo el proceso para dejar ese consumo. Exactamente, sí, porque a ver, ella un día antes de que nos casáramos, unos meses antes, me hizo una pregunta, me dijo, yo sé que los chicos suelen tener más problemas con el tema de la pornografía, ¿cómo lo llevas tú, no? Pues yo en ese momento tengo la opción de mentirle, engañarle y seguir haciendo lo que yo había hecho hasta ese momento y no tener ningún resultado, o por lo menos no tenerlo definitivamente, ¿no? O compartir con ella con el riesgo de que eso pudiera significar un problema para nuestra relación, pero como una nueva posibilidad, ¿no? Un nuevo recurso para salir de ahí. Pues yo decido correr el riesgo y contarle, ¿no? Le cuento, eso le hace daño porque no lo sabía, es una parte de mí que no la conocía, ¿no? Y entonces ella me dice, vale, pues yo quiero ayudarte, te quiero y quiero ayudarte a salir de ahí. Entonces quiero que, si lo aceptas, que cada vez que eso pase, que me lo cuentes. Y claro, yo
ya había visto cómo eso le generó tanto dolor, tanta tristeza, y me dolía la sensación porque pensaba, a lo mejor va a pasar, porque ya han pasado tantas veces, ¿no? Pero lo acepté y entendí que esa era parte del proceso, ¿no? Y a ver, en ese momento pues perdió mucha fuerza, porque realmente la quería y no quería hacerle daño. Pero en algún momento vuelve a pasar, y cuando pasa yo cumplo con mi papel, porque quedamos así, ¿no? Y le cuento, pues eso le hace muchísimo daño, me dice muchas veces, no entiendo por qué sigues buscando, me tienes a mí, qué es lo que sigues encontrando ahí, ¿no? Y cada vez que eso pasa, eso le genera tanta tristeza, tanto daño a ella, que eso también me genera daño, porque digo, no, eso no puede ser que sigas haciéndole daño de esa manera, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer para de verdad parar con eso, ¿no? Y cada vez que eso pasa, pues pierde aún más fuerza, porque no quiero hacerle daño. Pero además también empiezan a venir los recursos, ¿no? Empiezan a venir sitios donde puedes leer, escuchar acerca de ese tema, y me doy cuenta, por ejemplo, de lo que hay dentro de la industria pornográfica, ¿no? Del abuso que hay, de las condiciones laborales prácticamente inexistentes para los que están dentro, ¿no? Y del sufrimiento que hay, y de lo que significa también el consumo de pornografía para el consumidor a nivel cerebral, todos los cambios que eso genera, la dependencia, ¿no? Y todos esos temas que ya conocemos bien ahora, pero no en ese momento. Y empezó a tener pues una sensación de verdad, yo no quiero nada con esto, ¿no? Y como ya había perdido algo de fuerza, pues reforzándolo con el conocimiento y los recursos que empezaba a tener, pues consigo decir que eso ya se quedó en el pasado, ¿no? ¿Has dejado entonces de consumir pornografía? Sí, desde hace unos 7 años, diría yo, que no he consumido nada de pornografía. Dani, tienes 3 hijos. ¿Te preocupa que ellos accedan a este tipo de contenidos? Muchísimo. Es una de las razones del por qué hago el trabajo que hago ahora, que a lo mejor podrías llamar de militancia, ¿no? Pero estamos yendo a institutos, colegios. Esta semana mismo, al final de la semana, tenemos 4 charlas con niños de primaria. Y lo más interesante es que eso sale de ellos mismos, ¿no? De los padres, porque a estos niños que vamos en esta semana ya hay algunos de ellos que están consumiendo pornografía con frecuencia, ¿no? Estamos hablando de niños de 8 o 9 años. Entonces mis hijos están ahí, ¿no? En la línea, ¿no? Entonces hay muchas decisiones muy conscientes que tomo hoy día para poder abrir ese tema, hablar de algo relacionado con la sexualidad, con sus genitales, con lo importante que eso sea privado, que es cosa de ellos, que es precioso, que no es feo, que no es malo, pero que eso no debería ser compartido con nadie, y que no sean los papás en el ambiente de la ducha, ¿no? Deberían de tocar, y todas esas cosas, para que esa conversación acerca de los temas de la sexualidad sea una conversación abierta y que no sea un tabú, ¿no? Que ellos sientan que hay libertad para hablar de esos temas en casa, porque en cuanto a la pornografía hoy día yo ya sé, y hablo siempre de eso, ¿no? Que la cuestión ya no es si va a pasar con tus hijos, no es cuándo va a pasar, porque va a pasar. Y lo que yo quiero es estar en ese proceso cuando eso pase con ellos. Quiero que ellos vengan a mí a decirme, papá, he visto esto, me lo han enseñado, o ha sido sin querer, y que yo esté en ese proceso ayudándole a entender qué significa eso, qué eso podría causarle, ¿no? Porque me causó a mí, ¿no? Y puede causar muchos problemas. Entonces, ser parte de ese proceso en ellos es una de las grandes motivaciones que tengo yo ahora mismo para salir a hablar de ese tema con mucha gente, ¿no? Una experiencia que tú en tu día no tuviste porque no fue así, y que, bueno, pues sin duda es importante ese acompañamiento, ¿no? En una educación afectiva y sexual desde que son pequeños en adelante, para que pues tengan recursos y referencias, ¿no? Claro. Y que no se convierta la pornografía en su única escuela, ¿no? Exacto. Incluso es que, claro, hablando con mis padres, ahora conocen toda esa historia, y ellos con la mejor de las intenciones, ¿eh? Mi madre mismo, que siempre ha estado muy cerca de nosotros, tanto de mí como de mi hermana, dice, es que yo quería protegeros, ¿no? No quería tocar esos temas porque pensaba que estaba protegiéndose, y al final tú estabas teniendo que manejar todo eso tú solito, tan pequeño, y no lo sabía, ¿no? Entonces es también un poco de llamamiento a los papás y mamás de este país, es decir, protegerles es darles herramientas, ¿no? Es aprender acerca de esos temas, y hay un montón de recursos hoy día en internet de cómo
manejar esos temas con niños, no tienes que ser explícito, no tienes que ser vulgar, puedes hablar de esos temas de una manera que sea apropiada para su edad, pero que les den algún tipo de herramientas para afrontar esa realidad que va a ser segurísimamente muy pronto, ¿no? Que va a pasar en sus vidas. Pues está pasando con muchísimos, como he dicho, que escuchamos porque son los papás o los profesores que nos buscan para decir, por favor, venid que tenemos que preparar ese camino para los que aún no han tenido el contacto, ¿no? Sin duda tenemos mucho que aprender. Dani Ribeiro,